van a perdonar de que esté tosiendo un poco. Hoy se le llama Domingo de ¿qué? Domingo de Ramos. Ahora, pongan atención. Levante la mano así rápido y me diga qué significa el Domingo de Ramos. ¿Cuál es el significado? La entrega triunfal de Jesús a Jerusalén. Ahí le va, hermano. ¡Cáchelo! No te Ok, un premio. ¿Qué cosa es, hermano? Ya le enseñé. ¿Qué cosa es el premio? ¿Qué cosa es? Es un burrito. ¿Quién tiene ese burrito? Es un burrito. Sí, la entrada triunfal el día de hoy se celebra tradicionalmente, le llamamos el Domingo de Ramos. Vamos a hablar un poco de eso el día de hoy, pero recuerden que Jesucristo iba montado en un burrito, en un pollino le llama la Biblia. Y vamos a la Biblia. El día de hoy no tenemos muchos pasajes, no tengo todo en la pantalla. Ok, pásale, Rogelio, dale un clic, no sé por qué. Ok, vamos a abrir la Biblia. Dale un clic, Rogelio, ya le dije. Ya se congeló. Qué cosa, ¿no? Cada vez que queremos, todo funciona bien, pero ahora la predicación ya se congela. Abran su Biblia en Mateo capítulo 21. Créanme que si no tienen Biblia, pues se van a perder de que ustedes mismos vayan viendo, se vayan guiando lo que la palabra de Dios enseña. Por eso les animo a todos tengan una Biblia en inglés. Ahí están abajo en la parte de abajo de las sillas, en la parte de atrás. Hay en español también. Pero les animo a que todos tengan el pasaje que vamos a leer, Mateo capítulo 21. Voy a leer desde el versículo 1, Mateo capítulo 21, y dejemos que Dios, nuestro Señor, pues nos hable a nuestro corazón. Vean lo que sucedió. Ahora, esto que vamos a leer es un registro histórico, recuerden. Esto sucedió en un momento en la historia universal, en la historia de la humanidad, de la raza humana. Este evento que vamos a leer sucedió allá en el área de Jerusalén, más o menos aproximadamente 2000 años. O sea, son seres humanos, personajes reales, los eventos reales, ciudades reales, y sobre todo el Cristo histórico que estuvo aquí sobre la tierra. Es el registro que tenemos aquí de acuerdo a una persona que anduvo caminando con Jesucristo. Es Mateo, que llegó a ser uno de sus discípulos, y a quien Jesucristo también nombró como uno de sus apóstoles, a uno enviado para predicar el Evangelio. Mateo 21 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Ahora, todo esto, dice el versículo 4, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, Jesucristo realmente vino a este planeta Tierra, pero un profeta ya había hecho esta profecía, esta declaración acerca de que un día el enviado de Dios iba a montarse en un burrito. Y si ustedes tienen Biblia de referencia o de estudio, dice el versículo 5, esto es lo que está escrito en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento: digan a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, o sea, un burrito, hijo de animal de carga. Y esto lo profetizó el profeta Isaías, más o menos 700 años de que viniera Jesucristo. Es profecía. Vean lo preciso y lo grandioso de la palabra de Dios.
porque nosotros no vivimos ni siquiera 100 años. Algunas personas que solamente tienen el privilegio o la gracia de Dios de que viven más de 100 años. Pero sabemos que todos nosotros en 150 años no vamos a estar nosotros aquí. Dentro de 150 años ninguno de nosotros va a estar. Jesucristo nació en el año más o menos 2000. En el año cero más bien, perdón, hace 2000 años más correctamente. Pero hace casi 700 años antes de que Jesucristo viniera, y esto sucedió en la vida de Cristo más o menos a los 30, entre 30 y 33 años, que fue el ministerio de Jesucristo. Ya Dios había iluminado a un hombre, a un ser humano, para que hiciera esa declaración profética de que un día el Rey de Reyes y Señor de Señores, es decir, el Hijo de Dios, iba a montarse en un burrito 700 años antes de que sucediera un evento. Hablando de acuerdo a la probabilidad y estadística, prácticamente es todas las profecías que Jesucristo cumplió, que estuvieron ya escritas antes en el Antiguo Testamento, es cero la probabilidad y la estadística de que las profecías que se hicieron acerca de Jesucristo se pudieran cumplir en un ser humano, a menos de que Dios estuviera actuando. ¿Entienden? La profecía habló de que Jesucristo iba a venir, iba a vivir en Nazaret, de que una virgen o una señorita iba a concebir, y obviamente iba a concebir como una señorita va a concebir sin tener relación sexual. Se dijo cómo se le iba a llamar, se dijo qué lugares iba a visitar, y se dijo, entre otras cosas, que iba a estar montado en un burrito. Es imposible, les digo, a menos de que Dios esté guiando eso, y eso es lo que nosotros creemos. Por eso estamos absolutamente convencidos de que la Biblia no es, como muchos lo ven, un libro religioso de los cristianos. Y lo igualan al Corán, lo igualan al libro del Mormón, lo igualan a cualquier otro libro. Nada que ver, esto es profecía que se cumplió en Cristo Jesús. Sigue diciendo la Biblia, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el burrito o el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Pongan atención, porque esto es lo que de ahí salió la tradición del Domingo de Ramos, se le llama. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Hosana, dice, bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Por tanta gente que traía, y la gente venía gritando. Dice, la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces, correcta la respuesta fue de que el Domingo de Ramos se celebra un evento grandioso cuando Jesucristo entró fue a la ciudad de Jerusalén y fue declarado, al menos se dio a conocer que Él en verdad era el Mesías o el Cristo. Mesías es en hebreo, quiere decir enviado. Cristo es en griego, quiere decir enviado. Mesías Antiguo Testamento, Cristo es Nuevo Testamento, pero quiere decir un escogido o ungido o un enviado. Jesucristo, hace más o menos 2000 años que sucedió este evento que estamos leyendo, se declaró y la gente, al menos digo, lo reconoció, entre comillas, porque la siguiente semana fue la muerte de Cristo Jesús. Fue lo que se le conoce como la pasión de Cristo. Aquí estaban diciendo, aparentemente otra vez como que lo identificaron, Hosana quiere decir
Bueno, no está definido claramente lo que significa. Algunos piensan que es gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero uno cree que quiere decir salve o viva, viva, bravo. El hijo al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesucristo iba montado. O sea, una gente reconoció, pero después lo mataron. La siguiente semana ya estaba probablemente la misma multitud. ¿Qué le gritaban entonces a Jesucristo cuando fue crucificado? Crucifícalo, crucifícalo. Y le empezaron a burlar, le empezaron a golpear, se empezaron a burlar de él, lo empezaron a hacer tanto dolor, causarle dolor, y finalmente ustedes saben que lo mataron. Pero entonces Jesucristo en verdad es el enviado de Dios, es el Mesías que Dios prometió específicamente a la nación de Israel, a los judíos. Pero en el plan eterno de Dios estábamos incluidos todos nosotros, los gentiles. Solamente hay o judíos o gentiles, o no judíos. Nosotros somos gentiles, a menos de que alguien de aquí haya venido de una de las tribus de Israel y que sepa trazar su genealogía hasta uno de los hijos de Jacob de Israel. Entonces, pero si no eres judío, eres gentil. La profecía, de acuerdo a la Biblia, era de que Dios sí iba a enviar a una persona, a un mensajero, a un ungido, a un enviado de Dios a la raza humana. Escuchen, esto no tiene nada que ver con religión. No creemos en las religiones, ninguna religión salva. Esto no es la religión cristiana. Gente nos dice eso, y pues obviamente tenemos que decir el término para tratar de comunicarnos. Pero no, el cristianismo no es una religión más, como todas las que ustedes puedan mencionar. Existen sectas y religiones en el mundo a morir, sectas falsas y religiones falsas. Ninguna religión salva a un ser humano. Ni el cristianismo salva al ser humano. Algunas personas que practican una religión y se cambian a la religión cristiana, ¿sabes? Mala noticia, no eres salvo. Porque si te pasaste al cristianismo y lo estás tomando como una religión mejor a la que tenías y te estás esforzando para practicar la nueva religión llamada cristianismo, estás engañado de la misma manera como estuviste engañado en la otra religión. El cristianismo no es religión, ninguna religión salva a ningún ser humano. Todas las religiones en verdad llevan a Dios. Todas las religiones en verdad llevan a Dios, pero no todas salvan, solamente Cristo salva. Si pertenece a cualquier religión, un día vas a estar delante de Dios. Aunque sea la religión ateísta o evolucionista, te lleva a Dios como tu juez. Si tú tomas al satanismo o a la Santísima Muerte como religión, un día esa religión te va a llevar a Dios y te va para ser juzgado. Hay gente que hacen santos hasta a Maradona, santo Maradona, ¿sabían eso? Y no estoy bromeando. Así como adoran a Santo Tomás, a San Pedro, a la Virgen, a la Santísima Muerte, háganme favor, también a Santo Maradona, y ya tiene su santito, ya le prenden veladora y ya está la gente postrándose ante este santo. También Maradona te lleva a Dios. Todas las religiones llevan a Dios, solamente Jesucristo salva de la condenación eterna. Solamente Jesucristo. Entonces vean, en el plan de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Estamos celebrando realmente que Dios en verdad finalmente envió a su Cristo a la raza humana, al planeta Tierra. Dios envió a alguien a su creación, a su mundo, a su planeta Tierra. Es su Hijo quien es mismo Dios, en esencia es Dios. Entonces, Dios es el único que no miente y que lo que dice es verdad perfecta, absoluta
y final. No se necesita cuestionar ni añadir más. Lo que dice Mahoma, lo que dice Buda, lo que dice Juan José Smith, lo que diga quien lo diga. Aún el apóstol Pedro, lo que diga Tomás, lo que diga Juan, lo que diga Pedro, José, lo que diga María. Lo que diga quien lo diga, eso es ser humano. Pero este libro que estamos leyendo es la Biblia y es la palabra de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es el Hijo del único Dios vivo, verdadero, todopoderoso, que existe en el universo entero. Por eso lo que diga Jesucristo y la actitud que tú tomes con respecto a lo que Cristo declaró desde Génesis a Apocalipsis, determinará dos cosas: la calidad de vida que experimentes en este planeta Tierra antes de que te mueras, y tu eternidad, a dónde vas a pasar tu eternidad. No es qué tan sincero seas, no es cuánta fe tuviste en Santa Calabaza, o en el Santo Sapo, o en la Santa Luna, o en la Santa Vaca, o en la Santa Víbora. No es cuánta fe, no es qué tan devoto o tan honesto y sincero hayas sido tú. Pero Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie va a la presencia de Dios sino solamente por medio de Él. Entonces vean, las declaraciones de Jesucristo han de tomarse seriamente, porque Él declaró que Él fue enviado por Dios a este planeta Tierra. Y una y otra vez Jesucristo dijo: yo no vine de mí mismo, este no es mi reino terrenal, mi reino es celestial, a mí me envió el Padre, el que me envió me dijo, me envió a hacer esto, me envió a hacer aquello. Entonces vean, hay dos opciones: o es verdad o es mentira lo que dijo este hombre. Si es mentira, pues no pierdes nada. Ya, pues si es mentira, aun cuando vivas engañado pensando que Jesucristo en verdad era el enviado de Dios, no pierdes nada at the end of the day. Al final del día, cuando te mueras, ¡pum!, no había nada. Cristo no es Dios, Cristo no era Dios. Ni hay cielo, ni había infierno finalmente, no pierdes nada. Claro, tal vez te va a quedar la satisfacción aquí de vivir moralmente bien tu vida, disfrutándola, engañadito, pero no pierdes nada. Pero si Cristo, la otra opción es que es verdad. Y si es verdad, entonces pierdes tu alma en la condenación eterna. Por eso no hay, lo más inteligente de un ser humano es creer en Jesucristo. ¿Entienden? Creer en Jesucristo, siempre ganas, no tienes nada que perder. Y obviamente la palabra de Dios enseña claramente de que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él hay salvación. Hay otro pasaje que está en Juan capítulo 1, si van adelante, este es Mateo, Marcos, Lucas, y después está San Juan o el Evangelio de San Juan. Capítulo 1, quiero leer del versículo 1 al versículo 14. Les animo a que si alguien no puede encontrar ese pasaje, por favor, los que estén al lado ya pueden ayudar también al que no puede. Juan, es el Evangelio de Juan o San Juan, es lo mismo. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 1. Vean, pongan atención, dice: en el principio era el verbo. Ahora, esta palabra en el idioma griego se dice logos, pero puede ser traducido verbo o palabra. Y esto se refiere a Jesucristo. El logos, el verbo, la palabra de Dios. Dice: en el principio era el verbo, con atención, es Cristo Jesús, y el verbo era con Dios, o estaba cara a cara con Dios el Padre, y el verbo mismo, dice, era Dios. O sea, creemos nosotros que la enseñanza de la Trinidad es muy clara en las Escrituras. Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya hemos hablado mucho, de hecho, ahí si se meten a nuestra página de internet van a ver que pasamos una predicación hablando de la Trinidad. Pero quiero decir esto: el verbo en Juan se refiere a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, la palabra de Dios. Y dice: en el principio ya era Jesucristo, y Jesucristo estaba con el Padre, y Jesucristo era
Dios, el verbo era Dios. Versículo 2, o sea, el verbo, Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por Cristo, por la palabra, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin este verbo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El verbo estaba en la vida, en el logos, en la palabra, en Cristo. Y la vida era la luz de la humanidad, de los hombres. Vean cómo Cristo, porque era Dios. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, no opagaron a la luz, o sea, Cristo Jesús. Las fuerzas espirituales de maldad, de tiniebla, no apagan la luz espiritual que es Cristo Jesús. Sigo leyendo, vean qué emocionante es. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba como Juan. Una vez más, esto sucedió aquí en el planeta Tierra, pero allá en Jerusalén hace más o menos 2000 años. Juan, conocido como Juan el Bautista. Hubo un hombre llamado Juan, que Dios lo envió. Versículo 7, este hombre vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Ese es el mensaje. La luz espiritual es Cristo Jesús. Ningún pastor es la luz del mundo. Somos en cierto sentido luz en el mundo porque Cristo vive dentro de nosotros. Pero hablando respecto al planeta Tierra, la única luz que tenemos del ser de allá afuera, que es el Creador Dios, se encuentra en nuestro Señor Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios. Juan vino para dar testimonio de la luz. Nosotros somos personas así como Juan. Ustedes mismos que han creído en Cristo Jesús, den testimonio de la luz. No del pastor Roberto, no de la religión, no de tu iglesia o tu ministerio. No somos llamados a dar testimonio de tu religión o de tu ministerio o de un pastor o una persona individual aquí en la tierra. Somos llamados a testificar de la luz. La luz ya vino a este mundo. Vean versículo 8. No era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, no vas a rezarle o a orarle, más bien no vas a orarle a Juan el Bautista, vas a orar a la luz que es Cristo Jesús. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No se les enchina la piel. Hace 2000 años sucedió eso, cuando Cristo se hizo un ser humano. Esa luz, que es la luz de Dios, venía a este mundo y nació. Dice versículo 10, en el mundo estaba, ¿quién? El verbo, esa luz, Cristo. Y el mundo fue hecho por Cristo Jesús, por el verbo, por el logos, por la palabra de Dios. Pero el mundo no le conoció. Triste versículo, triste versículo. Cristo vino y estuvo aquí hace 2000 años en su mundo, en su creación. El mundo, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo identificó, no entendió quién era, no lo conoció. A lo suyo vino, a su tierra, a su mundo, a su planeta, a su creación. Y los suyos no le recibieron. Recuerden, lo crucificaron. Los suyos, su gente, específicamente aquí los judíos, porque era de ese mismo linaje de los judíos. Pero lo suyo es la raza humana. Él se hizo como un ser humano aquí en la tierra. Y los suyos no le recibieron, pero bendito sea el Señor. Vean el versículo 12. Si están leyendo en su Biblia. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad. ¿Qué quiere decir potestad? Poder, derecho, autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nosotros los cristianos decimos, somos hijos de Dios. Y no somos arrogantes, somos humildes. Dios nos dio el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y lo somos. Si tú has puesto tu confianza total, plena en Cristo Jesús, sin tu religión, acuérdate, no mezcles la verdad con la falsedad de la religión. Si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús, la Biblia dice, se te ha dado el poder, la autoridad, el derecho de ser hecho un hijo de Dios. Somos hijos de Dios en este mundo. Y aquí en el planeta Tierra solamente existen hijos de Dios o hijos de Satanás. O sea, los que no son hijos de Dios no son hijos de Dios, no le pertenecen a Dios. Andan en tinieblas espirituales. Pueden practicar cualquier religión, pero están muertos espiritualmente y andan en la oscuridad espiritualmente hablando. Aunque sean devotos, sean sinceros, no importa, no eres hijo de Dios, porque no se llega a ser hijo de Dios aparte de nuestra fe en Cristo Jesús. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que recibieron a Cristo Jesús. Versículo 13. Los cuales, es decir, estos hijos de Dios, estos dicen, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué significa esto? Que no es por herencia, no está en los genes, porque yo soy hijo de Dios y tengo un hijito, mi hija y mi hijo ya son hijos de Dios también porque se los heredé. No, los hijos de Dios no son, dice, engendrados de sangre. O sea, tu papá y mamá, si tú pusiste tu confianza en Cristo Jesús, tú eres el hijo y la hija de Dios, tú eres la persona salva. Pero tus hijos no son salvos, aparte de la fe en Cristo Jesús. Y eso es muy importante para que nuestros propios hijos lo sepan. Porque les aseguro que muchos hijos de pastores o de gente cristiana piensan que son cristianos e hijos de Dios porque mi papá es cristiano. Pues yo nací cristiano. Nadie nace siendo cristiano en este mundo. No, dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué es esto? Ni por esfuerzo humano. Tú no te puedes ganar el derecho de ser hecho hijo de Dios. No importa qué cosa quieres hacer, sacrifícate, ayuna, tortúrate, sácate los ojos para no pecar, córtate la lengua para no mentir, ¿entiendes? Córtate las manos para no robar, córtate todo para no pecar. Y quiero decir todo, todo para no pecar. No es por esfuerzo, por voluntad de carne. No, tú no te puedes hacer hijo de Dios practicando tu religión, ni aún una religión cristiana. Tú no te puedes hacer a ti mismo hijo de Dios. Nadie se puede hacer de Dios, porque dice, los cuales los hijos de Dios no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no te puedo hacer hijo de Dios. No es de voluntad de varón, de una persona. Con todo mi corazón, si dándoles una cachetada los hiciera hijos de Dios, pues se las daría. Si dándome una cachetada, pues me darían también a mí. Si poniéndole mi mano en la cabeza los hiciera hijos de Dios, tal vez iba, aunque no quisieran, ¿saben lo que yo iba a hacer con mi deseo de salvar? Iba a pasar por delante, al lado de ustedes, y iba a ser así rápido, y ya iban a ser hijos de Dios. Pero nadie, no es voluntad de varón. Yo no puedo hacer hijo de Dios a ningún ser humano. Ningún ser humano aquí en la tierra puede hacer a otro ser humano hijo de Dios, porque dice, no es de voluntad de varón, sino de quién, sino de Dios. Vean el versículo 13, el único ser que te puede dar el derecho, la autoridad de ser hecho un hijo de Dios es Dios mismo. Hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Vean el versículo 14. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? Vean el versículo 1. El verbo, en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Pero vean lo que sucedió en el versículo 14. Y aquel verbo fue ¿qué? Fue hecho una persona, y eso le llamamos la encarnación de Jesucristo. Jesucristo no comenzó a existir en la Virgen María.
Jesucristo es Dios y Él creó a la Virgen María, creó el universo. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios, pero Dios usó el vientre de María, de una virgen, para que Jesucristo se hiciera un ser humano y nació en este planeta Tierra. Ese verbo, dice, y aquel verbo que leímos en el versículo 1, fue hecho una persona, fue hecho un ser humano. Dice, y habitó entre nosotros. ¿Cuánto tiempo habitó entre nosotros Cristo Jesús? ¿Cuánto? 33. Aproximadamente 33 años, desde que nació hasta cuando murió. Se cree que murió a los 33 años de edad. Habitó, esa palabra habitar, hizo su morada con nosotros, como su tienda de campaña. Aquí se identificó con la raza humana. Él lloró, él se cansó, él comió, él hizo lo de un ser humano, menos pecó, porque era el Hijo de Dios. Pero aquel verbo fue hecho un ser humano y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo. El mensaje en realidad que predicamos no es nada complicado, y quiero que vayan al último pasaje, Romanos capítulo 10. Más adelante de San Juan está Hechos, y después de Hechos está Romanos, que es una carta que escribió el apóstol San Pablo a una iglesia que estaba a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 10, y quiero ir desde el versículo 8. Romanos 10 dice el versículo 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora vean la palabra de fe que predicamos nosotros los cristianos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Adonai, el Rey de Reyes, el Creador del universo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que Dios resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, dice, esta es la promesa, serás, ¿qué cosa? Serás salvo. Entonces ahí está en la Biblia la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo ser salvo? Lo acabamos de ver y lo estás leyendo tú mismo. Esa es la palabra de fe, que si confiesas con tu boca, no te avergüences. Es decir, Jesucristo es el Señor, Él es el soberano del universo, Él es el Hijo de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahorita estamos en el viernes que viene, ¿cómo se le conoce también tradicionalmente? El Viernes Santo. De hecho, con el Domingo de Ramos empieza la Semana Santa o la Semana de la Pasión, porque en los días venideros fue cuando traicionó Judas a Jesucristo y por esas piezas de plata y empezó a sufrir, y el viernes, como es creído también tradicionalmente, lo crucificaron. Esta es la palabra. Dios resucitó a Jesucristo. Es verdad que fue crucificado y es verdad que Él entregó su vida, murió, y es verdad que estuvo muerto 3 días y 3 noches, pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Y lo vieron, sus discípulos lo vieron. Anduvo 40 días y 40 noches después de que resucitó. Y eso es la gran diferencia, hermanos y hermanas, de por qué tenemos una cruz vacía, no un crucifijo. Los cristianos, si ustedes se han dado cuenta, nunca van a ver un crucifijo, porque no creemos en el Cristo de la cruz. Creemos en el Cristo resucitado de entre los muertos. La cruz está vacía. Estuvo en la cruz sufriendo por el pecado de nosotros, pero ya resucitó, y la tumba y la cruz están vacías. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado o disappointed, desilusionado. No pierdes. Por eso les digo, lo más inteligente, lo más sabio, lo más sensato es creer en Jesucristo. Todo aquel que cree en Jesucristo no va a ser avergonzado nunca. No llevas las de perder creyendo y poniendo toda tu fe en Cristo Jesús. Versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, es decir, los del pueblo de Israel, los judíos, o nosotros los gentiles, no hay diferencia, pues Él, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está una vez más la promesa de salvación para todo ser humano. ¿Quién necesita salvación? Tú. Si naciste en este mundo, tú necesitas salvación. Cada ser humano necesita la salvación del estado de perdición que nos trajo Adán, el primer hombre. Recuerdan, cuando Adán, el primer ser hombre, la cabeza de la raza humana, de ahí vienes tú, de ahí vengo yo, de Adán y Eva. Pero cuando Adán desobedeció a Dios y pecó en el huerto del Edén, 4 cosas sucedieron contigo. Escucha, contigo. Número 1, moriste espiritualmente. Es decir, ya naciste sin una relación espiritual con tu Creador Dios. Número 2, te convertiste en pecador. La raza humana se convirtió en pecadora. Naces ya en este mundo con una identidad de pecador o pecadora. Aunque haya sido un cute little baby, y no hay nada de malo decir, that's a cute little baby, I'm cute. Pero la verdad, de acuerdo a la Biblia, es que naciste con una identidad de pecador y de pecadora. Por eso es que haces cosas malas. Por eso es que pecas. ¿Por qué naciste pecador o pecadora? Número 3, a partir de Adán, entonces, tú naciste controlado por Satanás, por el poder del diablo, por la mentira. Y el diablo usa tu propio razonamiento, tus ideas y la de la raza humana para controlarte y mantenerte bajo su engaño o su error. Si no has aceptado a Cristo Jesús, debes de entender esto, que has vivido engañado por el diablo hasta el día de hoy. Yo viví engañado por Satanás, pero cuando uno acepta la verdad, ya el diablo perdió su mentira, ya no le creo más. Por eso es que uno acepta a Cristo Jesús. La gente que no acepta a Cristo Jesús es porque vive bajo el poder del engaño de Satanás. Y número 4, cuando Adán pecó, lo que sucedió contigo es que ya naces con un destino eterno, que se llama, de acuerdo a la Biblia, infierno o condenación eterna. ¿Qué quiere decir? Vas a pasar tu eternidad sin Dios, separado de la fuente de la vida, de la luz que es Dios. Esas cosas son malas noticias, pero tienes que entenderlo, porque si no entiendes las malas noticias, el evangelio no te va a parecer buena noticia. Estás muerto y vas a la condenación eterna. Es por eso es que la gente no experimenta la plenitud de vida en este mundo. Por eso hay tanto desastre. Por eso hay que, aunque tenga religión, la gente no encuentra la paz. Aunque tenga todo humanamente hablando, multimillonario, no encuentran la paz. ¿Por qué? Porque eso solamente se soluciona con una relación con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, y aquí viene algo que vean para nosotros los que hemos creído. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Okay? Entonces necesitas invocar o clamar al Señor. Pero el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, para poder clamar a Dios, primero tienes que ¿qué? Tienes que creer, y entonces vas a pedir que Él te salve. Pero sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, primero tienes que oír para después creer y después clamar al Señor para que te salve. Pero miren lo que sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les diga del evangelio. Entonces el orden es, tiene que haber gente que predique el evangelio. ¿Para qué? Para que la gente oiga el evangelio.
¿Para qué? Para que crean en Jesucristo. ¿Para qué? Para que clamen a Jesucristo por salvación. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el Evangelio, de los que anuncian el Evangelio, o sea, buenas noticias. Hay un libro, tiempo atrás salió un libro que se llamaba Salón de Belleza para los Pies. No sé cuántas mujeres se avergüenzan de sus pies. Bueno, no se avergüenzan mucho, pero hay una mujer que no le gustan sus pies, ¿cierto? Dice, ¡ay, qué feos pies! ¡Ay, mis pies! Sea como sea, saben, tus pies son preciosos, hombre o mujer. Cuán hermosos son los pies, es decir, como persona. De aquella persona, dice, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, el Evangelio. ¿Quiénes son enviados a predicar el Evangelio? Los que hemos creído. Esa es nuestra misión. Tú no puedes ser un cristiano de nombre nada más. Tú no puedes seguir, hermano, hermana, seguir siendo un cristiano y que nadie sepa que tú eres cristiano. O sea, eso sería triste. Yo no tengo ningún problema en mi trabajo, pastor, porque ni siquiera saben que eres cristiano. Pero empieza a vivir la vida cristiana, empieza a tener compasión, empieza a creer lo que la Biblia dice acerca de la gente que no pone su fe en Cristo Jesús y el destino que le espera y le hace falta todo. Entonces empieza a hablar, entonces vas a empezar a experimentar cierta persecución, pero entonces vas a estar tú cumpliendo el hablar, predicar el Evangelio, y entonces tu familiar o tu amigo de trabajo o tus compañeros de Facebook, be bold, habla de Cristo Jesús. Yo sé que Facebook, ahora que fui a la conferencia, hermanos, de misiones, ahí en Texas, pues hablaron del Facebook. Tiene mucho beneficio, obviamente. Pero también la preocupación es, mire lo que está sucediendo con el Evangelio. Cristiano, voy a evangelizar y le pone un post de Mahoma, de Buda, de Cristo, de cualquier persona. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Todo el mundo es en el Facebook, puede mostrar la mejor cara y todo, like. Pero necesitas pasar tiempo con gente, míralo. Tómate un café, no nada más pongas un versículo de la Biblia. Algunos ni lo creen, no tienes que hablar, tienes que predicar el Evangelio, tienes que decirle estas cosas, la mala noticia. No nada más pongas Dios nos ama, Dios declaro que el día de hoy será bendición para la persona que lea este. O sea, ¿cómo tú vas a declarar? Declaro que la persona que lea esto va a ser bendecida en todos los siguientes tantos días. Son bobadas eso, hermanos, son tonterías. ¿De dónde saca uno eso? ¿No es el Evangelio? ¿Quieres recibir la más grande bendición? Tienes que creer la mala noticia para rendir tu vida, caer de rodillas y clamar al Señor para que te salve de la situación tan horrible en que naciste en este mundo. Y cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la bendición. Tenemos que hablar, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, dice la Biblia, será salvo. Pero ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Tienen que creer para poder invocar. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que oír para poder creer, para poder invocar. ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? Tienes tú que hablar a tu papá o a tu mamá, o a tus hijos, o a tus primos, a tus hermanos, o a tus amigos de Facebook. Tienes que hablar. Yo sé, y en cierto sentido es verdad, dice, bueno, yo evangelizo con mi vida. Está bien, pero sabes que no va a entender el Evangelio nada más tú viviendo o modelando, hermano. Tienes que explicarle el Evangelio. Vive tu vida, claro, de acuerdo al Evangelio, pero tienes que hablar, porque ellos necesitan oír el Evangelio.
No palabras vagas generales como ten fe en Dios. A veces viene a nosotros una persona con una carga que tiene problemas con su hijo, con su hija, o no encuentra paz, que sufre de depresiones, o qué sé yo, el esposo, la esposa, uno mismo explota en enojo y no sabe qué hacer, que tiene problemas. Y a veces nuestro corazón es bueno, o generalmente más bien dicho, es bueno. Ten fe en Dios, mira, confía en Dios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué significa para la gente ten fe en Dios? Eso es muy general. La gente dice, pues sí, yo tengo fe en Dios, tengo fe en San Pedrita, el niño de Atocha, tengo fe en la Virgen, tengo fe en Santo Tadeo, tengo fe en San Canuto, tengo fe. Sí, yo tengo fe también en Dios. Porque para el día de hoy, la palabra fe, tienes que definirla. Cuando a Dios, ¿sabían ustedes que el día de hoy tienes que definir a Dios? Todo el mundo cree en Dios siempre y cuando no lo definas. Si tú dices a cualquier persona, tú crees en Dios, casi te garantizo que al que le preguntes a cualquiera va a decir sí. Pero empieza a hacerle más preguntas y a definir quién es ese Dios en quien tú crees. Entonces te vas a dar cuenta que no creen verdaderamente en el único Dios revelado en la persona de Cristo Jesús. Tenemos que predicar, ya fuimos enviados todos nosotros a predicar. Tenemos, hermanos y hermanas, que hablar de Cristo Jesús para que la gente oiga el Evangelio. El Evangelio. Hay gente que ya está lista para recibir el Evangelio. ¿Sabían, ahora que fui a la conferencia? Aproximadamente mueren 50,000 personas diariamente sin escuchar el Evangelio de Jesucristo. 50,000 personas. Estadísticas que hablaron del hambre, hermano, 26,000 niños mueren cada día en el mundo por falta de alimento. 26,000 niñitos se mueren cada día en el mundo por falta de alimento. Entonces veamos la necesidad. Hay necesidad, y esta conferencia fue de misiones, nos dijeron que hay casi 7,000 idiomas en el mundo y se está traduciendo la Biblia, gracias al Señor. Ahorita ya no están usando los términos dialecto, ya se está considerando los dialectos que decimos de náhuatl o zapoteco en México, tzotzil en Chiapas, le llaman idiomas. Y si se junta todo lo que le llamamos hasta el día de hoy dialectos como idiomas, eso rebasa los 12,000 idiomas que existen en el planeta Tierra. Y se está enviando, hay gente que está predicando, se está traduciendo la Biblia, pero ¿saben cuántos años toma para que un misionero vaya a una tribu o a un lugar donde no tienen idioma? Ellos hablan, pero no pueden escribir porque no existe el idioma escrito. Hay tribus en que solamente hablan y se comunican entre ellos. Bueno, hay misioneros que entregan su vida y van a esa área, a ese lugar, para vivir y empezar a hacer un idioma escrito de esa gente, para después escribir la Biblia. Pero antes tienen que enseñarle a leer a esa gente, ese idioma que se inventó o que se creó de esa tribu. Más o menos toma eso unos 30 años más o menos, para que aprenda primero la persona el idioma de esa tribu, después para que diseñe o haga un idioma escrito, y después para enseñarles a hablar, a leer más bien, y para traducir la Biblia. Aquí en Estados Unidos hay muchísimos seminarios teológicos, es decir, se prepara gente para predicar el Evangelio. Vean la ironía. El 95% de los graduados de seminarios teológicos o bíblicos aquí en Estados Unidos se quedan en Estados Unidos. El 95%. 5% sale al mundo, a otros países, para predicar el Evangelio. Pero adivinen qué. Estados Unidos solamente es el 5% de la población mundial. El 95% está fuera de Estados Unidos. Entonces,
Del 100% de graduados de un seminario, 95% se quedan para evangelizar al 5% de la población mundial. Y 5% salen al mundo para evangelizar o predicar el evangelio al 95% de la población mundial. Nosotros tenemos libertad, aprovechemos la libertad. Y escuchen lo que voy a decir, y no estoy profetizando, pero tal vez sí. Viene el día en que tú no vas a poder leer la Biblia aquí, en este país. Esto no es broma. Ahorita tenemos libertad. Podemos ver cuántas Biblias en tu casa. Gratis. Uno no la lee, está en tu casa. Bueno, hay lugares donde es el que tiene una Biblia le cuesta la vida. Ya lo van a castigar. Por ejemplo, en Arabia Saudita ya es un crimen penado con la muerte introducir una Biblia al país. Pero la gente necesita al Señor Jesucristo. Y por eso hay, hermanos, contrabando de Biblias para predicar el Evangelio. Pero en Arabia Saudita eso ya es un hecho. Necesitamos entender la grandísima necesidad, entender lo que la Biblia enseña de lo que es el verdadero Evangelio y entender que tú eres enviado. Necesitas afirmar tu fe, porque a veces la gente, los cristianos, es que yo no sé qué decir, ¿cierto? Tienen miedo porque pues, no saben qué decir. ¿Y cuál es la solución? Pues aprende. Aprende, eso es fácil. Si no sabes qué decir, pues aprende qué decir. Y para eso el objetivo que tenemos aquí pues, es ministrar a la familia nuestra visión hispana para que experimenten la plenitud de vida, pero tienes que saber qué decir. Únete, lee la Biblia, sigue las guías, ven los lunes a Conociendo a Jesucristo. Pero hay maneras de tú educarte para saber qué decir. No te vaya a pasar lo que estos misioneros bautistas de la denominación bautista cristiana se convirtieron al Islam. En favor, misioneros para predicar el Evangelio de Jesucristo y se convirtieron al Islam. ¿Por qué? Porque obviamente ellos mismos eran cristianos, eran misioneros. Graduaron en un seminario bíblico teológico, tal vez de aquí en Estados Unidos. Conocían la Biblia, pero su corazón estaba muerto en tinieblas espirituales. Un cristiano jamás se convierte o se desconvierte. Cuando tú conoces la verdad, jamás vas a desconvertirte. Tú no vas a creer ninguna mentira más que el Evangelio de Jesucristo, así como está revelado en la palabra.